Buenas tardes, mi nombre es Enrique Camargo, soy estudiante de la UNAD, estoy en el curso de Antropología del número 275. En esta oportunidad vamos a hablar respecto a la cultura dentro de la transformación de la teoría de la antropología. La persona que realizó este proceso de la antropología moderna fue el señor Edward Taylor. Él nació en Londres. El señor Edward pues no pudo, él estudió normalmente su primaria y su bachillerato, pero al momento de la universidad no lo aceptaron. Entonces, en esa época estaba la generación de los intelectualistas, que estaba Muller, Spencer y Fraser. Fue representante del evolucionismo cultural al lado de Morgan. También fue influenciado por la obra de Darwin. Taylor, bueno, en esa época Taylor conoció al señor Henry Christie. Él es un etnógrafo. Se convirtió en una gran influencia para Taylor, puesto que él le mostró o le hizo entender sobre las costumbres de otra cultura. Él lo que hizo, pues al momento del señor Taylor caer enfermo de una tuberculosis, él viajó directamente a Estados Unidos. Allí conoció al señor Henry. Él lo que hizo fue realmente mostrarle pues las culturas y las costumbres, pero él quería saber exactamente qué era eso. Entonces lo que hizo fue ir directamente a Cuba. Ahí se encontró con la raza afro y y después de eso, él pues para ver más sobre la cultura de ellos, él viajó directamente a México. En México realizó un estudio de culturas desconocidas del hombre prehistórico. De acuerdo pues con ese viaje, le realiza un libro llamado Anahuac, Anahuac. Es la historia de los indígenas. Después de esto hace otro libro que se llama La investigación de la historia primitiva de la humanidad, sobre el desarrollo de las civilizaciones y pues de los estudios de la mentalidad de los pueblos indígenas y los pueblos primitivos. Allí llega de este libro sale un concepto que se llama animismo. El animismo es como la creencia de todos los seres de los fenómenos naturales. Eh, que lo que hace es lo que dice es que posee un alma de la primera etapa para el desarrollo de las religiones. Y decía pues básicamente Taylor que era la cultura o la civilización es un sentido etnográfico que es amplio, con amplio conocimiento de creencias, del arte, de la moral, del derecho, de las costumbres y pues de otros hábitos, de las capacidades adquiridas dependiendo del hombre dentro de la sociedad. También habló sobre su trabajo de cultura primitiva. Eso fue respecto a eso, hizo una investigación del desarrollo. Ese desarrollo fue de la mitología, de la filosofía y de la religión, también lenguaje y arte. Dentro de ese libro salieron tres etapas. La etapa del salvajismo, que pues lo que hace es abarcar como en la base de la caza y la recolección. La barbarie, que es una cultura nómada basada por medio de la domesticación de animales y pues de la agricultura. La otra fue la de civilizaciones y culturas. Las civilizaciones y culturas fue basada por en la parte de la escritura y la vida humana. La vida humana. Pues la humanidad, Taylor creía que la humanidad era en forma progresiva, que siempre iba mejorando sobre, sobre eso al respecto. Otra, en cambio, en ese momento, pues estaba en esa época, pues había la teoría que era la degeneración. Entonces él no creía sobre la degeneración, sino la progresión que había dentro del ser humano. Otro comportamiento
o bueno, otra información que él decía era que era la conducta religiosa, que era el concepto era de supervivencia, no solo en el concepto primitivo, sino también de las sociedades que más avanzadas. Él también hablaba sobre la religión, es que es un concepto de creencias mágicas y sobrenaturales. El so, eh, También hablaba sobre el pensamiento racional. No solo pensaba Taylor que la antropología era una reconstrucción, sino era una evolución humana. Después de esto, después de entender esto, el señor Taylor va directamente nuevamente regresa a Londres, donde, donde allá le dan un título de un título de doctorado por la parte de antropología. Pero también de esto, él es el creador, o bueno, crean directamente un programa educativo sobre la antropología dentro de las universidades. Recordemos pues que Taylor no estuvo en una universidad porque en esa época no lo habían dejado por la cultura que él tenía, entonces por eso no pudo estudiar allí. Bueno, después de esto, en el análisis de la sociedad, Taylor hablaba sobre que no daba el derecho a las sociedades primitivas para conservar la cultura, donde decía que la sociedad europea era la cumbre de la sociedad de toda esta cultura. O sea, él era muy etnocentrista, que más adelante le eh, aporto sobre el etnocentrismo. También clasificaba a los pueblos y razas. Ellos decían que el señor Taylor hablaba sobre las capacidades del ser humano, que todos teníamos las mismas capacidades. La diferencia radicaba era dentro de la educación. Eso era la ciencia que tenía. También el señor Taylor fue muy esencial para esta reforma de la antropología moderna. Bueno, hablando del etnocentrismo, el etnocentrismo es básicamente lo que podemos definir como un acto de entender y de evaluar de otra cultura. Pues es como muy radical. Entonces, para uno siempre es bueno. Entonces, supongamos que en este momento la educación de nosotros es mejor que la educación de otros países. También podemos decir que por ejemplo, eh, los medicamentos o la salud es mejor en este país que en otros. Entonces como que ellos se encerraban solamente en su cultura, ese es el etnocentrismo, se encierra solamente en su cultura, sus costumbres, pero más no revisan o miran las costumbres de los otros que de pronto pueden ser mejores que los de uno. Entonces lo que hace el etnocentrismo, no sentirse inferior no sentirse inferior a otra persona. Entonces yo siempre voy a ser el mejor. Ese es el etnocentrismo. El enculturismo es el aprendizaje parcial consciente y parcial inconsciente a través de las generaciones. Entonces, ¿qué es lo que pasa con esto? Que dentro de la generación siempre hay una persona mayor que eh, ayuda, le da conocimiento, le pasa sus tradiciones a una persona joven para que siga esa tradición, para que le dé esa tradición a sus hijos y a sus nietos, etc. Eso es lo que hace el inculturismo. También el relativismo cultural. El relativismo cultural es comprender las diferencias entre lo bueno y lo malo. Nosotros no debemos de juzgar. O sea, básicamente es lo que hace el relativismo. Nosotros miramos, observamos, pero no podemos juzgar lo que está pasando. Entonces, el relativismo cultural es como el concepto de diferencias de creencias y culturas de la sociedad. Es una cultura única, no existe, como decía anteriormente, ni lo bueno ni lo malo, sino como que nosotros lo que hacemos es no juzgar a las personas o no juzgar el acto que van a hacer. Eso es lo que hace el relativismo cultural.
Gracias.